integrantes de los medios de comunicación, agradecer la presencia de los coordinadores del grupo parlamentario del PRI, el senador Emilio Gamboa, del senador Miguel Jerónimo Barbosa, del PRD. Y bueno, la intención es comunicarles lo siguiente. Tuvimos una reunión, bueno, hemos estado comunicándonos desde todo el fin de semana, tanto con el coordinador del PRD como con el coordinador del PRI, tratando de buscar los mecanismos que nos lleven a un buen puerto en el tema de la reforma político-electoral y de los diversos temas que se están discutiendo en el Senado de la República. Tuvimos aproximaciones el fin de semana, todavía ayer por la noche tuvimos un último acercamiento, y bueno, hoy por la mañana logramos, entre todas las fuerzas políticas y con la voluntad de todos los partidos y los grupos parlamentarios, instalar una primera mesa para definir el método de discusión en el que llevaríamos a cabo la reforma político-electoral, y en segundo, la reinstalación de la mesa para buscar los acuerdos que satisfagan las inquietudes de las iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios. En ese sentido, hay que decir que hemos visto la mejor voluntad de todos los grupos parlamentarios, de sus coordinadores, para que esto pueda avanzar, y por supuesto la voluntad de los representantes del Ejecutivo Federal para poder sacar esta reforma adelante. En ese sentido, informarles que acabamos de instalar o reinstalar la mesa con todas las fuerzas políticas presentes, con el gobierno, con la intención de que podamos avanzar en todos los temas en materia político-electoral y que podamos darle una nueva legislación al país conforme a lo que aprobamos en la Constitución General de la República. Yo festejo que haya la voluntad de todos los coordinadores, de todos los parlamentarios, y vamos a esperar, vamos a ser pacientes para esperar los resultados que de esta mesa que acabamos de instalar pues surjan, y que obviamente contemplen las inquietudes que hemos venido manifestando todas las fuerzas políticas. ¿Quieres comentar algo? No, yo creo que estamos a sus órdenes, ¿no? Estaríamos a sus órdenes para cualquier inquietud o pregunta. Yo quisiera un ejercicio. Yo estoy convencido que desde hace algún tiempo en que hemos tenido la oportunidad de participar como legisladores, esta es mi cuarta legislatura, se comete o se evalúa a los congresos en función de números, y yo es una parte que no comparto, ¿no? En primer lugar porque, como dicen en el pueblo, yo la regué la primera vez, subí más de 1000 veces a tribuna siendo diputado local, y realmente uno dice, realmente si me evalúan por las veces que subí a tribuna, pues me fue muy bien. Si nos evalúan por la profundidad de las reformas y las participaciones, pues no sale uno bien evaluado. Entonces, hay quien le gusta la numeralia y anda contando las veces que alguien sube a tribuna, y el que subió más es el más trabajador, etcétera. Entonces, son temas que yo no comparto, ni siquiera por el número de leyes, decretos o puntos de acuerdo. El año pasado se presentaron más de 1000 puntos de acuerdo. Este año vamos a llegar, yo creo que en lo que va a unos 800 más o menos. Entonces, pues realmente no es un punto de vista referente en el que yo pueda apoyarme. Pero lo que sí puedo hacer es decirles que nosotros entramos en septiembre del 2012. Ahora en el mes de abril estamos cumpliendo 18 meses en el Senado de la República. En estos 18 meses hemos sacado 15, casi una por mes, de las reformas más importantes en los últimos 70 años. Y eso no lo ha hecho ninguna legislatura durante los últimos 50 años. 15 de las reformas más importantes en la historia de este país. Y ahí podemos encontrar la educativa, la financiera, la de competencia, la energética, telecomunicaciones. Podemos encontrar un nuevo código, una nueva ley de amparo. Podemos encontrar cambios al tema de justicia militar en temas tan intrascendentes como fuero militar, que no han sido sencillos, trascendentes. Entonces, dije trascendentes, bueno, hay que aclararlo porque, ¿sí? Tema del fuero militar, y creo que este Senado, particularmente esa legislatura,
pues ha sido muy productivo en los últimos 18 meses. Para este periodo, pues obviamente comparto la visión del senador Barbosa, de que llegaron muy tarde las reformas secundarias. La de telecomunicaciones se tardó un año en enviarse al Senado, después de haberse aprobado hace un año la reforma constitucional. La reforma en competencia se tardó 8 meses después de que aprobamos la reforma constitucional, y la energética todavía no llega. Entonces realmente pues no es responsabilidad de las cámaras, nuestra responsabilidad es analizarlas con cuidado y tratar de sacar una buena ley para la sociedad. No es sacarla rápido, no sé en dónde dice que tenemos que sacarla lo más pronto posible. La verdad, a veces los tiempos de uno no son los de otros. Claro que queremos buenas leyes y las queremos rápido, pero primero las queremos bien, las queremos que resuelvan los problemas de fondo, que se generen los empleos que estas leyes pueden llegar a derramar. Y entonces en ese sentido, yo estoy satisfecho con estos 18 meses de trabajo, y tampoco estamos negados a que se cierre el periodo y ya no vamos a seguir trabajando. De hecho, ya acordamos los 6 coordinadores en abrir periodos extraordinarios, los que sean necesarios, para sacar los temas pendientes, y los vamos a sacar. Para junio habíamos acordado una fecha probable para ver Telecom, ver Energía, ver el nombramiento de los consejeros de la Judicatura Federal, que tenemos 2 nombramientos pendientes, y sacar en esas mismas fechas pues, todos los demás temas en los que logremos un consenso. Yo creo que antes de que cumplamos los 2 años de legislatura, pues vamos a haber logrado las 25 reformas más importantes en los últimos 100 años. Entonces creo que es un avance muy importante por parte del Senado de la República, y nosotros con la mejor disposición de que podamos trabajar todos estos temas, que no son temas sencillos, inclusive algunos temas le llamábamos temas tabú, por ejemplo, reelección. Desde 1928 no se tocó el tema, se quitó reelección de legisladores en 1933, y desde 1933 al día de hoy no se había planteado la posibilidad de reelección en legislativo y en alcaldes. Hoy es el tema, está aprobado a nivel constitucional, no son temas sencillos, son 70, 80 años que no habíamos podido hacer cambios importantes, hoy lo estamos haciendo. Desde 1939 el tema de la reforma energética, y ya no hablemos de telecomunicaciones con toda la nueva tecnología. Entonces creo que vamos bien, vamos a seguir avanzando, y yo quiero agradecer la gran responsabilidad y la disposición de los coordinadores del Senado, de todos los grupos parlamentarios, para lograr estos acuerdos. Creo que hay muy buena disposición y la seguirá abriendo por parte de nuestro grupo parlamentario. Perdón, sobre lo de Cuarón, el desplegado. Esa fiesta no es mía, ¿eh? Yo pienso, este es un tema de cuando nos preguntan fechas, yo lo que siempre, mi respuesta es, todo depende de los acuerdos. Si en una sola reunión llegamos a tener acuerdos en un porcentaje importante y en los temas relevantes, pues podemos avanzar rápido. Si no tenemos acuerdo, así digamos se va a resolver en tal o cual fecha, pues realmente solo es meterle presión a los legisladores. O sea, nosotros lo que hemos acordado es, ya está la mesa instalada, están trabajando, están intercambiando puntos de vista. En cuanto tengamos los acuerdos, podremos avanzar al siguiente paso, que sería su dictaminación y aprobación en pleno. Mientras no haya acuerdos, pues obviamente la situación va a seguir de esa forma. Lo interesante y lo importante es que estamos en la mesa, que estamos dialogando, que hay la disposición de todos los grupos parlamentarios de hacer una buena reforma político-electoral. Tenemos la coincidencia que el documento base del que tenemos que partir es la reforma que hicimos a nivel constitucional, y que esa reforma constitucional se debe reflejar en las normas secundarias, y creo que mientras coincidamos en eso vamos a avanzar de manera importante. Por supuesto, puede haber una discrepancia en cuanto a la interpretación de la Constitución, pero en el fondo hemos coincidido que va a ser el documento con el que vamos a trabajar. Necesitamos primero que la mesa trabaje. Angélica Mercado, de Milenio, por favor. Buenas tardes, senadores. Me queda una duda. El documento base es el que van a estar trabajando en las mesas, más los corchetes que tenía y los 38 puntos que están, o los 18 puntos que están presentando PAN y PRD.
Y el senador Gamboa también preguntarle si se va a, pues se va a volver a invitar al gobierno a que acuda a esta mesa en la que estuvo trabajando desde marzo. Gracias. No se invitó, ahí está ya. Ya están ahorita trabajando. Miren, el documento va a ser la Constitución. Esa es la base de la discusión. ¿Qué acordamos en términos de INE, fiscalización, candidaturas ciudadanas, candidaturas comunes, reelección? Esa es la Constitución. Los documentos que se han elaborado son documentos que nos sirven para alimentar el debate, pero la base que acordamos era lo que aprobamos en la Constitución. Y bueno, en esta parte importante, nosotros respetamos la intervención de los representantes del Ejecutivo con las cámaras para poder procesar todo aquello que impacta, por supuesto, a la Administración Pública Federal. Entonces creemos que es muy valioso, ya están en la mesa, están trabajando, están platicando, y yo creo que vamos a tener buenos resultados, por lo menos a eso aspiramos, y ojalá y pudieran ser a la brevedad. Miren, para nosotros no es ninguna nueva posición. Nosotros lo dijimos desde hace un año, que el tránsito de la reforma energética pasaba por una reforma político-electoral de fondo. Porque nosotros estamos conscientes de que la reforma energética va a generar una gran cantidad de recursos para el Estado. Haciendo un cálculo rápido y como dicen allá en el pueblo, en Coquimatlán, a ojo de buen cubero, con una reforma energética de fondo, si saliera en junio, nosotros el país va a producir aproximadamente unos 350,000 barriles diarios a partir de 2 años o más. 350,000 barriles diarios por 365 días, por $80 por barril por lo menos, implicaría una cantidad muy importante de miles de millones de dólares que van a ingresar al Estado y una derrama importante en materia de empleos y de inversiones. Nosotros no podemos darle ese recurso al Estado para que se envíe a los estados si no hay controles importantes en materia de reforma político-electoral, porque el señalamiento y el inicio de la reforma político-electoral es que la democracia que vivimos a nivel federal no se está reflejando en los estados. Y en los estados tenemos ejecutivos estatales que controlan las elecciones locales, controlan los institutos electorales locales y a través del Congreso controlan los tribunales electorales. Y durante el proceso electoral del 7 de julio del año pasado, hicimos señalamientos muy puntuales a distintos ejecutivos estatales del uso de recursos estatales y federales y de programas federales. Y estos programas pues se van a incrementar en la medida que el Estado tenga más recursos. Y si un gobernador manejaba 10,000 millones de pesos, pues con la reforma energética va a manejar 100,000 o 50,000. Entonces realmente nosotros no podríamos entregar una reforma energética que va a facilitarle al Estado el percibir más recursos si no ponemos las reglas claras. Y estas reglas las pusimos ahí. Causal de nulidad si se utilizan recursos federales. Causal de nulidad si se utiliza un programa federal de asistencia social en favor de un candidato. Causal de nulidad si se compra publicidad de manera ilegal. Causal de nulidad si hay recursos de procedencia ilícita que afecten la equidad en el proceso. Entonces, por eso estamos puntualizando, queremos la reforma político-electoral para que la democracia que hay a nivel federal llegue a los estados. Y después hablaremos no solo de la energética, también hablaremos de telecomunicaciones. Perdón, pero entonces quedan frenados los nombramientos del nuevo presidente de esa comisión y de otras. Ese es un tema que no vamos a mezclar y es un tema que tiene que resolver. ¿Lo mezcló el senador Domínguez hoy en plena comisión? Bueno, yo respeto la opinión del senador Domínguez, pero nosotros estamos condicionando político-electoral a telecomunicaciones y energía, nada más. ¿Sale el nombramiento entonces? Perdón, detállemelo. ¿Sale el nombramiento? Miren, técnicamente impecable la participación del senador Miguel Barbosa. Efectivamente, las consecuencias de no aprobar es correr 2 términos y que el presidente designe. Pero más allá de eso, ¿por qué hay que nombrar al comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos?
porque tenemos dos términos que pusimos en la Constitución. Un primer término, que es el fundamental, que es el plazo que tiene Petróleos Mexicanos para decir cuáles son las áreas con las que se va a quedar en ronda cero, y obviamente va a hacer un planteamiento de decirle al Estado qué es lo que quiere Pemex explotar o dejar de explotar, o las áreas, o los barcos, o la infraestructura, etcétera. Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Quién se pronuncia respecto a esa ronda cero? Pues se pronuncia la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Paralelamente a eso, a este comisionado se le vence el término el 17 de mayo. Entonces, no puede quedarse sin cabeza el órgano más importante en materia de energía, porque tiene que pronunciarse en un término de 5 meses sobre la ronda cero que le plantee Petróleos Mexicanos. Y no es pronunciarse y decir sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Tiene que hacer una valoración técnica de cada uno de los puntos que Petróleos Mexicanos intente quedarse en materia de ronda cero. Y eso tiene que evaluarse económica, tecnológicamente y la viabilidad de Pemex para poder llevar a cabo los trabajos que dice que va a hacer. Entonces realmente es una enorme responsabilidad que de aquí a septiembre la Comisión Nacional de Hidrocarburos se tenga que pronunciar sobre la ronda cero de Petróleos Mexicanos. Entonces realmente si eso se quedara sin cabeza, sin su presidente, por supuesto que estaríamos hablando de una gran y grave responsabilidad del Senado de la República. Por eso sí creo que debemos de tomar una determinación al respecto, porque tenemos los dos términos constitucionales, y creo que dejar que corran los tiempos o rechazar por rechazar para que el Ejecutivo nombre de manera directa, pues no sería responsable de los senadores de la República. Miren, yo respeto las opiniones que diga cada senador. Al final del día, lo que debe resolverse es, en primer lugar, lo que diga el grupo parlamentario, somos 38, y en segundo lugar, lo que digan las comisiones. Entonces, pues vamos a estar a la espera de que nuestro grupo platiquemos el tema y, por supuesto, escuchar la opinión valiosa de todos los senadores que lo integran.